El reloj en la pared del Hospital General Mercy marcaba las 3:15 de la tarde mientras la doctora Margaret Chen se frotaba los ojos cansados. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las persianas, proyectando rayas sobre la montaña de papeleo en su escritorio. Ser la administradora del hospital durante los últimos 15 años nunca se había sentido tan pesado como hoy. $3 millones, murmuró mirando el presupuesto para la nueva máquina de resonancia magnética que necesitaban desesperadamente. ¿Dónde se supone que voy a encontrar $3 millones? Un golpe en su puerta rompió su concentración. Era el enfermero Pete, que parecía preocupado. Disculpe la molestia, doctora Chen, pero tenemos un problema en el ala este. Un tipo está deambulando tomando fotos de todo. Seguridad llamó, pero pensé que tal vez querría encargarse personalmente. Margaret suspiró y se puso de pie. Justo lo que necesitaba. Otro problema. ¿Cómo es? Alto, delgado, cabello oscuro y desordenado, con jeans y una camiseta negra. Y una gorra roja brillante de MGA. Sus cejas se alzaron. Ropa política en su hospital que iba en contra de la política. El Mercy General atendía a todos, independientemente de su origen o creencias. Había trabajado duro para crear un ambiente neutral donde todos los pacientes se sintieran seguros y bienvenidos. Yo me encargo, dijo mientras se alisaba la bata blanca. El pasillo del ala este estaba en silencio, salvo por el suave pitido del equipo médico y las conversaciones en voz baja a puerta cerrada. Margaret lo vio de inmediato, un hombre flacucho de espaldas a ella, tomando fotos de la anticuada estación de monitoreo del hospital. Algo en su perfil le resultaba familiar, pero no podía identificarlo. Disculpe, señor, gritó con voz firme pero educada. ¿Puedo ayudarle con algo? El hombre se giró con el teléfono aún levantado. Tenía un rostro inusual, no guapo en el sentido tradicional, pero impactante. Sus ojos eran agudos e inteligentes, absorbiéndolo todo. Solo estaba revisando el edificio, dijo con un ligero acento que ella no pudo identificar. Tiene un diseño interesante. Margaret notó que varias enfermeras observaban la interacción desde la estación de enfermeras. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y preocupación. El sombrero rojo de MGA resaltaba marcadamente contra los azules y blancos neutros del hospital. Soy el Dr. Chen, el administrador del hospital. Esta área es solo para el personal y necesito preguntarle qué está haciendo aquí. ¿Es usted paciente o visita a alguien? El hombre sonrió. No fue una sonrisa cálida, pero tampoco desagradable. Más bien, con solo mirar a su alrededor, dijo, tiene equipo muy anticuado aquí. Y está calificado para hacer esa evaluación porque Margaret sintió que sus pacientes estaban agotados. Problemas de presupuesto, escasez de personal, un sistema de climatización defectuoso en pediatría y ahora este hombre extraño criticaba su hospital. Sé una cosa o dos sobre tecnología, respondió tocando la pantalla de su teléfono. Bueno, independientemente de su experiencia, necesito señalar dos cosas. Primero, no puede estar en esta área sin autorización. Segundo, señaló su sombrero, tenemos una política estricta contra los mensajes políticos en nuestras instalaciones. Los pacientes vienen aquí de todos los ámbitos de la vida y mantenemos un ambiente neutral. El hombre tocó el ala del sombrero. Su sombrero lucía genuinamente sorprendido, como si hubiera olvidado que lo llevaba puesto. Por una fracción de segundo pareció a punto de discutir. Entonces algo cambió en su expresión. De acuerdo, dijo simplemente. Tendré que pedirle que se vaya, continuó Margaret, señalando hacia la salida. Si le interesa visitar el hospital, puede contactar con nuestra oficina de relaciones comunitarias y programar algo. El hombre la miró un largo instante, con una expresión indescifrable. Margaret se mantuvo firme. Se había enfrentado a miembros de la Junta enojados, pacientes difíciles y una crisis presupuestaria. Un hombre con un sombrero político no iba a intimidarla. Finalmente,
Asintió y caminó hacia la salida sin decir una palabra más. Margaret lo vio irse con una sensación incómoda en el estómago. Algo en él parecía importante, pero no podía entender por qué. El doctor Chen susurró al enfermero Pete, que apareció a su lado. ¿Sabe quién era? ¿Debería? Preguntó sin dejar de observar cómo el hombre abría paso por las puertas de salida. Creo, dijo Pete lentamente. Era Elon Musk. A Margaret se le heló la sangre. Es ridículo. ¿Por qué Elon Musk estaría deambulando por nuestro hospital con un sombrero de MGA? Pero incluso mientras descartaba la idea, un recuerdo afloró. Ese rostro en las portadas de revistas y en los periódicos. ¿Podría realmente haber sido él? Y si era así, ¿por qué estaba allí? Poco sabía ella que la respuesta llegaría con el correo de mañana en un sobremarcado como aviso de adquisición confidencial. Margaret Chen durmió mal esa noche. La idea de que podría haber echado a Elon Musk del hospital la mantuvo dando vueltas en la cama. Por la mañana se había convencido de que el enfermero Pete estaba equivocado. No había forma de que uno de los hombres más ricos del mundo estuviera deambulando por el Merci General con una gorra de maga. Llegó temprano al trabajo, su taza de café llena hasta la escoba. El hospital estaba tranquilo por la mañana, como a ella más le gustaba. Mientras caminaba hacia su oficina, la señora de la limpieza, la señora Rivera, la miró con complicidad. Gran reunión hasta la fecha. Señor. S. Rivera preguntó apoyándose en su trapeador. Margaret se detuvo. ¿Qué reunión? La Junta convocó una sesión de emergencia. ¿No recibiste el correo electrónico? Todos hablan de eso. El corazón se acelera. Margaret corrió a su oficina y revisó su computadora. Efectivamente. Un mensaje urgente del presidente de la Junta estaba en su bandeja de entrada. Reunión de emergencia 9 de la mañana. Asistencia de toda la Junta. Asunto confidencial. Genial. Murmuró mirando su reloj. Solo una hora para prepararse y... No tenía idea de qué se trataba la reunión. ¿Podría estar relacionada con el visitante de ayer? A las 8:55 Margaret entró a la gran sala de conferencias en el piso superior. Casi todos los miembros de la Junta habían llegado, sus rostros inusualmente serios. El presidente Wilson, un hombre mayor normalmente jovial, parecía particularmente sombrío. Margaret dijo en voz baja: ha habido un desarrollo. Quería advertirle antes de que la puerta se abriera. Interrumpiéndolo, el hombre de ayer entró, pero todo en él había cambiado. Atrás quedó el atuendo informal y el sombrero controvertido. Hoy llevaba un traje oscuro impecablemente entallado. Su cabello bien peinado. 3 personas lo siguieron: 2 hombres y una mujer con trajes igualmente caros cargando tabletas y carpetas. La sala se quedó en silencio. Margaret sintió un nudo en la garganta. Buenos días, dijo el hombre. Su voz se oía con facilidad por toda la sala. Para aquellos que aún no conozco, soy Elon Musk. A Margaret se le encogió el estómago. Así que había sido él. Sus miradas se cruzaron brevemente y creyó ver que la comisura de su boca se contraía. El presidente Wilson se puso de pie nervioso. Dr. Chen, miembros de la Junta. Me gustaría presentar formalmente al señor Musk, director ejecutivo de Ealt Inevet. A partir de ayer, Ealt Inevet ha adquirido Medicorp Internacional, nuestra empresa matriz. Las palabras golpearon a Margaret como un golpe físico. Medic no solo era dueño del Merci General, sino de otros 5 hospitales de la red. Y ahora este hombre, el mismo hombre al que había escoltado ayer, los poseía a todos. El señor Musk tiene planes emocionantes que compartir. Wilson continuó con la voz tensa. Esta es una gran oportunidad para Merci General. Mientras Musk se movía al frente de la sala, Margaret intentó mantener una expresión neutral a pesar del pánico que crecía en su interior. Si la hubiera reconocido ayer, ¿mencionaría lo sucedido? Gracias, dijo Musk asintiendo a Wilson. Seré breve. La atención médica en este país está rota, es demasiado cara, demasiado ineficiente, demasiado anclada en el pasado. Ealt Inevet busca cambiar eso, señaló, y uno de sus asistentes repartió elegantes carpetas a todos los presentes.
Dentro encontrarán nuestra evaluación inicial del Hospital General Messi y los cambios propuestos. Implementaremos nuevos sistemas de diagnóstico con IA, seguimiento automatizado de pacientes y robótica quirúrgica de última generación. Esperamos reducir los costos en un 30% y mejorar los resultados de los pacientes en un 50% en 18 meses. Margaret abrió su carpeta y examinó el contenido con creciente preocupación. El plan exigía importantes reducciones de personal, reorganizaciones de departamentos y una revisión completa de los procedimientos hospitalarios. Todo lo que había construido durante 15 años sería desmantelado. ¿Alguna pregunta? Musk preguntó mirando alrededor de la habitación. Varias manos se levantaron, pero Margaret notó que sus ojos estaban fijos en ella. Mantuvo la mano abajo. Su mente se apresuró a procesar todo. Dr. Chen, dijo, ignorando a los demás. Ha estado notablemente callado. Como administrador del hospital, valoraría su opinión. La habitación se giró para mirarla. Margaret respiró hondo, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Estos son cambios significativos, dijo con cuidado. Necesitaría revisarlos en detalle antes de comentar. Musk la estudió, su expresión era ilegible. De acuerdo. Pero debo mencionar que visité sus instalaciones ayer de manera extraoficial. Me gusta ver las cosas como realmente son, no solo lo que la gente quiere que vea. La habitación se quedó en silencio. Todos parecían contener la respiración. Encontré la experiencia esclarecedora, terminó, con una leve sonrisa en sus labios. Margaret sostuvo su mirada fijamente, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Estaba jugando con ella? ¿Les anunciaría a todos que ella lo había echado? En cambio, regresó al grupo. Nos reuniremos mañana por la tarde después de que todos hayan tenido tiempo de revisar los planes. Gracias por tu tiempo. Al terminar la reunión, Margaret recogió sus cosas, desesperada por escapar a su oficina. Pero al llegar a la puerta, la voz de Musk la detuvo. Dr. Chen, una palabra, por favor. El momento que tanto temía había llegado. La sala de conferencias se vació rápidamente. Los miembros del barrio salieron, lanzando miradas curiosas a Margaret al pasar. El presidente Wilson dudó al llegar a la puerta. La preocupación se reflejaba en su rostro, pero Margaret asintió levemente. Podía encargarse de esto sola. Cuando la puerta finalmente se cerró, se quedó sola con Elon Musk y sus 3 asistentes. El silencio se prolongó incómodamente hasta que Musk hizo un gesto a su equipo. «Denos la sala, por favor». Recogieron sus tabletas y papeles sin decir palabra y se fueron. Ahora solo estaban ellos dos. Musk se sentó en el borde de la mesa de conferencias, observándola con esa mirada intensa. Margaret se mantuvo firme con la barbilla en alto, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Señor», dijo. «Aliado. Ayer fue interesante». Margaret respiró hondo. El señor Musk habló de ayer. Levantó una mano, interrumpiéndola. «No sabías quién era». «No, no lo sabía», admitió. «Pero eso no habría cambiado nada. Nuestra política sobre mensajes políticos se aplica a todos». Un destello de sorpresa cruzó su rostro, seguido de algo que podría haber sido respeto. «Incluso el dueño del hospital». «Incluso el dueño», dijo con firmeza. «Aquí vienen pacientes de todos los ámbitos de la vida. Son vulnerables, asustados, a menudo enfrentando los peores días de sus vidas. Hemos trabajado duro para crear un entorno donde todos se sientan seguros y bienvenidos, independientemente de sus creencias». Musk tamborileó con los dedos sobre la mesa, considerando sus palabras. La mayoría de la gente se desviviría por disculparse ahora mismo. «No me estoy disculpando por hacer mi trabajo», dijo Margaret, aunque tenía la boca seca. «Me disculparé si fui grosero al acercarme a ti». Para su sorpresa, Musk rió. Un sonido genuino e inesperado que transformó su rostro serio.
¿Sabes lo que más escuché cuando hablé con la gente sobre la compra de esta red de hospitales? Que Mercy General tenía el mejor paciente. Puntuaciones de satisfacción y el personal más dedicado a pesar de tener las instalaciones más antiguas y el presupuesto más ajustado. Ahora entiendo por qué Margaret parpadeó, sorprendida por el cambio de conversación. ¿Te importa este lugar?, continuó. Hacer las cosas bien, no solo quedar bien en el papel. Sí, dijo simplemente. Musk se levantó y caminó hacia la ventana mirando los terrenos del hospital. Visité otros 3 hospitales de su red esta semana. En cada uno, los administradores me reconocieron de inmediato. Me mostraron exactamente lo que querían que viera. Me dieron el tour VIP. ¿Sabes qué? Ninguno de ellos hizo lo que. Ninguno de ellos me mostró la realidad. Él se giró para mirarla. El equipo obsoleto en el ala este, la sala de espera abarrotada en urgencias, las enfermeras que usan soluciones alternativas porque su sistema informático es de la edad de piedra. Margaret sintió que le subía el calor a la cara. Nos conformamos con lo que tenemos. Conformarnos no es suficiente en la atención médica, dijo Musk bruscamente. La vida de las personas está en juego. ¿No crees que lo sé? Las palabras estallaron antes de que pudiera detenerlas. Cada recorte presupuestario, cada actualización retrasada, cada escasez de personal me mantiene despierta. Por la noche, pero a diferencia de ti, no puedo chasquear los dedos y hacer que aparezcan miles de millones. La habitación volvió a quedar en silencio. Margaret se dio cuenta de que acababa de gritarle al que posiblemente era el hombre más rico del planeta, que también resultó ser su nuevo jefe. Bueno, si de todos modos la iban a despedir, más le valía hundirse diciendo la verdad. Para su asombro, Musk sonrió. Eso es exactamente lo que busco. Alguien que me diga la verdad, no lo que creen que quiero oír. Se acercó a ella y le tendió la mano. Voy a transformar este hospital, Dr. Chen. Necesito a alguien que lo conozca al dedillo. Alguien a quien le importe lo suficiente como para luchar por ello. Quiero que lideres el equipo de transición. Margaret se quedó mirando su mano extendida. Incluso después de que te eché, especialmente después de que me echaras, pusiste los principios por encima de la política, por encima de las ganancias personales. Eso es raro. Su expresión se puso seria. No voy a mentir. Esto no será fácil. Haremos grandes cambios y no todos conservarán sus trabajos, pero los pacientes recibirán una mejor atención y el personal que se quede tendrá las herramientas que necesita para hacer su mejor trabajo. Margaret pensó en la infraestructura en ruinas, las enfermeras agotadas, los pacientes esperando meses para procedimientos. ¿Podría ser esta la solución que ella esperaba? ¿Qué hay del mensaje político?, preguntó. ¿Se mantendrá esa política? Musk levantó una ceja. No te rindes, ¿verdad? No cuando importa. Lo consideró por un momento y luego asintió. La política se mantiene. De hecho, se implementará en todos los hospitales de la red. De acuerdo. Margaret finalmente tomó su mano y la estrechó con firmeza. De acuerdo. Al salir de la sala de conferencias, se sintió extrañamente mareada. El día había dado un giro que nunca podría haber predicho. No tenía idea de si trabajar con Elon Musk sería un sueño o una pesadilla. Pero una cosa era segura. Mercy General nunca volvería a ser el mismo. Y tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que necesitaban. La noticia se extendió por Mercy General como un reguero de pólvora. A la hora del almuerzo, todos, desde los conserjes hasta los cirujanos jefes, habían oído hablar de la compra del hospital por parte de Elon Musk y del enfrentamiento del Dr. Chen con él el día anterior. Las historias se volvieron más dramáticas con cada relato. En la cafetería, Margaret escuchó a una joven pasante afirmar que la había empujado físicamente. Musk salió por la puerta mientras llamaba a seguridad. Eso no es exactamente lo que pasó, dijo Margaret al pasar, lo que provocó que el interno se atragantara con su sándwich. De vuelta en su oficina,
Margaret encontró al enfermero Pete esperando prácticamente dando saltos con energía nerviosa. ¿Es cierto?, preguntó en el momento en que ella cerró la puerta. ¿De verdad le dijiste a Elon Musk que no cambiarías la política de mensajes políticos aunque él sea nuestro dueño? Margaret suspiró. Las noticias viajan rápido por aquí. Entonces es cierto. Los ojos de Pete estaban abiertos de par en par. Tienes agallas, Dr. Chen. La mitad del personal piensa que eres un héroe. Por plantarle cara. La otra mitad piensa que has perdido la cabeza y que todos vamos a perder nuestros trabajos. Nadie va a perder su trabajo, dijo Margaret, aunque no estaba del todo convencida. Al menos no sobre esa política. Pero habrá cambios. Pete preguntó, su entusiasmo se desvaneció. Margaret asintió a regañadientes. Grandes cambios. Estoy al frente del equipo de transición. Musk quiere modernizar todo. Equipos, procedimientos, estructura de personal. No será fácil. Pate se desplomó en una silla. Lo sabía. Siempre empiezan por traer tecnología sofisticada y luego deciden que no necesitan tantas enfermeras. Lucharé por cada puesto que realmente necesitemos, prometió Margaret. Pero no puedo negar que necesitamos mejor equipo. ¿Saben cuántas soluciones alternativas hacen todos los días debido a sistemas obsoletos? Cierto, admitió Pete. La semana pasada, el monitor cardíaco de la habitación 302 volvió a fallar durante una crisis con un paciente. El doctor Kuma tuvo que tomar decisiones de tratamiento a ciegas durante casi 10 minutos. Margaret hizo una mueca. Había escrito solicitudes desesperadas de subvención para un nuevo equipo de monitorización para 3 años seguidos. Todo negado. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Lista para ver qué es posible. Nos vemos en la entrada este. Le dijo a Pete, dile a los jefes de departamento que necesito informes sobre sus necesidades de equipo más críticas para mañana por la mañana. Afuera, un elegante auto negro esperaba en la entrada este. El conductor abrió la puerta cuando Margaret se acercó, revelando a Elon Musk en el asiento trasero, concentrado en su teléfono. Sube, dijo sin levantar la vista. Quiero enseñarte algo. Vacilante, Margaret se deslizó en el asiento de cuero. El auto arrancó antes de que pudiera cerrar la puerta correctamente. ¿A dónde vamos?, preguntó. A la sede de Help Innovat. Musk finalmente levantó la vista de su teléfono. Está a 30 minutos. La mandé construir el año pasado específicamente para este proyecto. Llevas más de un año planeando comprar nuestra red hospitalaria. Llevo más de una década planeando revolucionar la atención médica, corrigió. Tu red es solo el comienzo. El viaje fue casi en silencio. Margaret se quedó fuera de la ventana observando cómo el familiar paisaje de la ciudad daba paso a edificios más nuevos y modernos. Finalmente, se detuvieron ante una reluciente estructura de cristal con un logotipo minimalista sobre la entrada. Dentro, el edificio bullía de actividad. Jóvenes con ropa informal se movían con determinación por espacios de trabajo abiertos. Grandes pantallas mostraban visualizaciones de datos y modelos 3D de equipos médicos. Parecía más una startup tecnológica que algo relacionado con la salud. Por aquí, dijo Musk, guiándola a un ascensor. Presionó la palma de la mano contra un escáner y las puertas se abrieron. ID está en los niveles del sótano. La mayor parte de lo que estamos trabajando aún no es público. El ascensor descendió suavemente. Cuando las puertas se abrieron, Margaret se quedó sin aliento. El espacio subterráneo era enorme, lleno de laboratorios, áreas de prueba y prototipos de equipos. Personas con batas blancas se movían entre estaciones. Algunos trabajaban con componentes robóticos, otros estudiaban pantallas holográficas. Bienvenidos al futuro de la medicina, dijo Musk. Un raro tono de genuino entusiasmo en su voz. La guió por las instalaciones, explicándole cada innovación.
Robots quirúrgicos con sistemas de diagnóstico de precisión sin precedentes que podían detectar enfermedades a partir de muestras de aliento y predecir el deterioro del paciente horas antes de que los médicos humanos notaran los síntomas. Y esto dijo. Detenerse ante un gran dispositivo que parecía una versión más pequeña y elegante de una máquina de resonancia magnética va a reemplazar su departamento de imágenes obsoleto. Hace todo lo que hacen sus máquinas actuales, además de análisis de tejidos, medición del flujo sanguíneo y mapeo de la actividad neuronal, todo en un solo escaneo con una décima parte de la exposición a la radiación. Margaret miró la máquina. El costo, alrededor de 7 millones por unidad. Se rió amargamente. Llevamos años rogando por un reemplazo de 3 millones de dólares. No hay manera de que podamos pagarlo. No tienen que pagarlo. Musk simplemente dijo, no se los vendo, los estoy instalando. Todo el hospital se está modernizando. Margaret se sintió mareada. ¿Por qué digo? Sí, necesitamos mejores equipos, pero este nivel de inversión no puede justificar el retorno. No se trata de retorno financiero. Musk interrumpió. Al menos heme directamente. Se trata de demostrar lo que es posible. Una vez que demostremos que estas tecnologías mejoran los resultados y reducen los costos a largo plazo, todos los hospitales las querrán. Ahí es cuando escalamos. Mientras caminaban de regreso al ascensor, la mente de Margaret corría. Las innovaciones que había visto podrían transformar la atención al paciente en general de la misericordia. Pero, ¿a qué costo para el elemento humano de la atención médica? Estas máquinas son impresionantes, dijo con cuidado. Pero la atención médica no se trata solo de tecnología. Se trata de personas que cuidan a personas. Musk dejó de caminar. Es exactamente por eso que lo necesito, Dr. Chen. Sé cómo construir máquinas. Usted sabe cómo construir una cultura del cuidado. Juntos podríamos arreglar este sistema roto. Por primera vez desde que conoció a Elon Musk, Margaret sintió un destello de esperanza genuina. Tal vez, solo tal vez, esta inesperada asociación podría funcionar después de todo. A la mañana siguiente, Margaret llegó al hospital antes. Dormir había sido imposible después de lo que había visto en Nealtinevet. Su mente no dejaba de pensar en posibilidades y preocupaciones. Para su sorpresa, un pequeño grupo se había reunido fuera de su oficina. El doctor Rodríguez, el jefe de cirugía, estaba al frente con los brazos cruzados. Junto a él estaban el doctor Patle, de cardiología, la enfermera Dean, de la UCI, y varios otros, todos personal de alto nivel con décadas de experiencia. Necesitamos hablar. El doctor Rodríguez dijo con su rostro usualmente amigable, serio sobre Musk y lo que está sucediendo en nuestro hospital. Margaret abrió la puerta de su oficina. Pasen todos. Entraron en fila, algunos tomando asiento, otros apoyados contra las paredes. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un bisturí. Entiendo que tienen inquietudes, comenzó Margaret. Inquietudes. La doctora Patel interrumpió. Margaret, hay rumores por todas partes. Dicen que la mitad del personal será reemplazado por robots, que Musk nos está convirtiendo en una especie de patio de recreo tecnológico experimental, que o nos has vendido o has perdido la cabeza. Margaret hizo una mueca. Nada de eso es cierto. Entonces, ¿qué es cierto? Preguntó la enfermera Diane. Merecemos saberlo. Muchos de nosotros hemos dedicado toda nuestra carrera a este lugar. Margaret respiró hondo. Estas personas eran más que colegas. Eran amigos que habían luchado junto a ella durante la crisis presupuestaria, los aumentos repentinos de la pandemia e innumerables noches atendiendo a pacientes que nadie más aceptaría. La verdad es que sí, se avecinan grandes cambios. Musk está invirtiendo millones en nuevos equipos y sistemas. Levantó la mano mientras estallaban murmullos. Pero he dejado claro que cualquier cambio debe mejorar la atención al paciente, no solo las métricas de eficiencia. El doctor Rodríguez negó con la cabeza.
¿Has visto cómo van estas adquisiciones tecnológicas? Prometen innovación, pero ofrecen recortes de personal y medicina algorítmica. Los pacientes se convierten en puntos de datos. Por eso acepté liderar la transición. Margaret dijo con firmeza, para asegurarme de que eso no suceda. ¿Y sí? Eso. ¿Lo hace el doctor Patel?, preguntó en voz baja. ¿Qué entonces? La pregunta flotaba en el aire. Margaret. Se había preguntado lo mismo 100 veces desde ayer. Entonces me iré, dijo finalmente. Y me imagino que muchos de ustedes también lo harán. Pero antes de que lleguemos a ese punto, les pido que confíen en mí para trabajar conmigo e intentar convertir este cambio en algo bueno para nuestros pacientes y nuestra comunidad. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una pila de cuadernos. Necesito que cada departamento forme un equipo. Personal experimentado emparejado con los más jóvenes y expertos en tecnología. Documenta todo lo que haces que no se puede medir fácilmente. La comodidad que brindas. Las sutiles señales que detectas porque conoces. Tu paciencia. Las soluciones alternativas que has desarrollado durante años. Todo. ¿De qué bien servirá eso? Alguien preguntó desde atrás. Nos dará influencia. Margaret explicó. Más que entiende la tecnología, pero nosotros entendemos el cuidado. Juntos, tal vez, podamos crear algo mejor que cualquiera de los dos solos. Lentamente, a regañadientes, las cabezas comenzaron a asentir. No todos parecían convencidos, pero era un comienzo. Después de que se fueron, Margaret se desplomó en su silla, emocionalmente agotada. Su teléfono vibró con un texto: sala de conferencias 3 ahora, traje a mis ingenieros, hora de empezar no. Por favor, ¿no es un buen momento? Solo una orden. Margaret suspiró. Trabajar con Elon Musk iba a poner a prueba su paciencia de maneras que no había imaginado. Cuando entró en la sala de conferencias 3, se detuvo en seco. El espacio se había transformado de la noche a la mañana. La vieja mesa había desaparecido, reemplazada por muebles modulares. Las paredes estaban cubiertas de pantallas digitales que mostraban los planos del hospital, las especificaciones del equipo y los horarios del personal. Una docena de personas que nunca había visto antes estaban ocupadas instalando computadoras portátiles y pantallas holográficas. Musk estaba de pie en el centro hablando rápidamente con una joven que tomaba notas en una tableta. Ah, doctora Chen, dijo al notarla. Les presento a su equipo de transición. Margaret miró a su alrededor, a las caras desconocidas. ¿Dónde está mi gente? Los jefes de departamento que necesito incluir. Estos son los mejores expertos en tecnología médica del país. Musk respondió con desdén. Ya han realizado transformaciones de hospitales antes. En hospitales como el Mercy General, Margaret preguntó, con nuestra población de pacientes, nuestras limitaciones presupuestarias, nuestros desafíos únicos. Musk frunció el ceño. El punto es solucionar esos problemas, no evitarlos. Tú no se puede arreglar lo que no se entiende, dijo Margaret manteniendo la voz serena. Y ellos no entienden ni este hospital ni a nuestros pacientes. La sala se quedó en silencio, todos observando su intercambio. ¿Qué sugieres?, preguntó Musk. Un toque de irritación en su voz. Un equipo equilibrado. Tus expertos en tecnología emparejados con nuestros expertos médicos. Números iguales. Aporte igual. Eso ralentizará todo. Sí, Margaret estuvo de acuerdo y evitará errores costosos. Querías que te dijera cuando te equivocas. Recuerda. Te equivocas en esto. Por un momento tenso, pensó que había ido demasiado lejos. La expresión de Musk era ilegible mientras la estudiaba. Entonces, inesperadamente, la comisura de su boca se torció. Bien, dijo. Trae a tu gente aquí. Pero el cronograma no cambia. Todavía estamos lanzando la primera fase de actualizaciones en 6 semanas. Margaret asintió, el alivio la invadió.
Era una pequeña victoria, pero una importante. Al darse la vuelta para irse, Musk la llamó, el doctor Chen, sí. Su expresión se suavizó un poco. Ya son 2 veces que te mantienes firme cuando importaba. No mucha gente hace eso conmigo. Acostúmbrate, respondió con una pequeña sonrisa. Esto es solo el principio. Mientras Margaret se dirigía a reunir a su equipo, se dio cuenta de que algo había cambiado. Por primera vez desde que comenzó este torbellino, no solo reaccionaba a los planes de Musk. Estaba ayudando a darles forma. Quizás, solo quizás, podrían hacer que esto funcionara después de todo. 3 meses después de la transformación del hospital, Margaret se encontraba en el recién renovado departamento de urgencias observando con una mezcla de orgullo y ansiedad cómo el personal trabajaba con los nuevos sistemas. El espacio estaba casi irreconocible. Atrás quedaron las paredes sucias y las luces parpadeantes, reemplazadas por colores relajantes y luz natural proveniente de claraboyas inteligentemente ubicadas. La estrecha estación de enfermería se había transformado en un espacio de trabajo abierto con monitores curvos que mostraban datos de los pacientes en tiempo real. ¿Cómo va? El enfermero PT preguntó acompañándola con 2 tazas de café. Le entregó una a Margaret, quien la aceptó agradecida. Mejor de lo que esperaba, sinceramente, admitió. Ayer vimos un número récord de pacientes, pero el tiempo promedio de espera se redujo en casi 1 hora. Pete asintió. El nuevo sistema de tratamiento es increíble. Ese pequeño escáner puede detectar hemorragias internas y fracturas incluso antes de que el paciente vea a un médico. Observaron cómo traían a un anciano en ambulancia. En segundos, el paciente fue escaneado. Los signos vitales aparecieron en las pantallas superiores y el sistema lo asignó automáticamente a un área de tratamiento según la urgencia y los recursos necesarios. Es como algo de una película de sifón. Pete se maravilló. Margaret sonrió. Eso es lo que dijo el doctor Rodríguez justo antes de admitir que el robot quirúrgico hizo una apendicectomía mejor de la que él podría haber hecho. Nunca pensé que vería el día. Pete rió. Al principio, se oponía tanto a todo esto. El teléfono de Margaret vibró. Otro mensaje de Musk. Revisión mensual de datos de mi oficina. 30 minutos. Suspiró. Estas revisiones de datos se habían convertido en parte habitual de su vida. Y aunque los resultados fueron impresionantes, las reuniones en sí mismas eran agotadoras. Musk lo cuestionaba todo, cuestionaba cada explicación y presionaba constantemente para una implementación más rápida. Su oficina temporal estaba en el último piso, antes un almacén, ahora un espacio elegante con paredes de cristal y vistas a la ciudad. Cuando Margaret llegó, Musk miraba fijamente una gran pantalla llena de gráficos y diagramas, de espaldas a la puerta. «Tenemos un problema», dijo sin darse la vuelta. A Margaret se le encogió el estómago. ¿Qué tipo de problema? Los índices de satisfacción de los pacientes han bajado en el departamento de oncología, señaló una línea descendente en la pantalla. Margaret se acercó para examinar los datos. Es extraño. Los nuevos protocolos de tratamiento están mostrando mejores resultados. Mejores resultados médicos no siempre significan pacientes más felices, dijo Musk. Averigüen qué está pasando. Margaret respondió con frialdad a la respuesta de su patrocinador sobre su tono exigente. Con los meses, había aprendido a elegir sus batallas con él. Hablaré con el doctor Patal hoy, dijo Musk finalmente. Se giró para mirarla. Se sorprendió al ver ojeras bajo sus ojos. Parecía tan cansado como ella se sentía. La reunión de la junta es la semana que viene. Dijo que quieren ver los resultados de la primera fase antes de aprobar la financiación para la siguiente. Pensé que estabas financiando personalmente algunas partes. Pero para que esto funcione a largo plazo, el hospital necesita volverse autosuficiente con los nuevos sistemas. Se pasó una mano por el pelo. Si no podemos demostrar una mejora en la eficiencia y los resultados de los pacientes, todo el modelo se desmorona. Por primera vez, Margaret vio genuina preocupación en su rostro.
Para él, esto no era solo otra aventura empresarial. De verdad le importaba si esto funcionaba. Averiguaré qué está pasando en oncología, prometió. Más tarde esa tarde, Margaret se sentó en la sala de espera de oncología observando. El espacio había sido bellamente renovado con cómodos asientos y obras de arte relajantes. Sin embargo, algo no encajaba. Observó cómo los pacientes se registraban en el kiosco automático y luego se sentaron a esperar a que el sistema electrónico llamara sus nombres. Cuando el doctor Patel pasó, Margaret le hizo señas para que se acercara. «Tengo un minuto para ti. Siempre». El doctor Patel se sentó a su lado. «¿Qué te trae a mi departamento?» «Los índices de satisfacción de los pacientes han bajado. Estoy tratando de averiguar por qué». El doctor Patel asintió lentamente. «He estado preocupada por eso. También. La atención médica es mejor que nunca. Las nuevas máquinas de terapia dirigida son un milagro, pero falta algo». Mientras hablaban, una anciana se acercó al kiosco de registro. Se quedó mirando la pantalla, la confusión era evidente en su rostro. Después de varios intentos fallidos de ingresar su información, se dio la vuelta con aspecto perdido y frustrado. Sin decir una palabra, el doctor Patel se levantó y se acercó a la mujer. «Señora Wilson, qué bueno verla hoy. Déjame ayudarte con ese registro». Margaret observó cómo el doctor Patel guiaba suavemente a la mujer a través del proceso, preguntándole por sus nietos y comentando sobre su bonita bufanda. La transformación en la señora Wilson fue inmediata. Pasó de frustrada a aliviada, incluso sonriendo mientras tomaba asiento. «Eso es», dijo Margaret cuando el doctor Patel regresó. «Eso es lo que falta, conexión humana». El doctor Patel estuvo de acuerdo. Antes, Linda, en recepción, conocía a todos por su nombre. Recordaba sus historias, sus familias. El sistema es más eficiente, pero hace frío. Margaret pensó por un momento, ¿qué pasaría si tuviéramos un asistente de pacientes? Alguien cuyo único trabajo sea ayudar a las personas a navegar por los nuevos sistemas y hacer que se sientan bienvenidas. Eso podría funcionar, dijo el doctor Patel, especialmente para nuestros pacientes mayores que no se sienten cómodos con la tecnología. Al día siguiente, Margaret presentó sus hallazgos a Musk junto con su propuesta de orientación para pacientes en cada departamento. Entonces, ¿quiere agregar personal?, preguntó frunciendo el ceño. El objetivo de los sistemas automatizados era reducir los costos de personal. No, corrigió Margaret. El objetivo era mejorar la atención al paciente. A veces eso significa más tecnología. A veces significa una cara amigable que le dé la mano a alguien durante el momento más aterrador de su vida. Musk comenzó a discutir y luego dejó de mirarla con esos ojos intensos. ¿De verdad cree que esto hará qué? Sé que hará una diferencia. Déjame demostrártelo. Dame un mes con un enlace en oncología. Si los índices de satisfacción no mejoran, probaremos otra cosa. Después de un largo momento, Musk asintió. Un mes. Pero si esto funciona, quiero entender exactamente por qué. Podría haber una solución tecnológica que no hayamos considerado. Margaret sonrió. No todo se puede resolver con tecnología. Señor Musk, tal vez no, admitió con el atisbo de una sonrisa. Pero me he equivocado antes. Cuando Margaret salió de su oficina, sintió una sensación de logro. Lenta pero seguramente estaban encontrando el equilibrio adecuado entre innovación y compasión, entre eficiencia y humanidad. El hospital estaba cambiando, pero su corazón seguía siendo el mismo. Un año después de que Margaret hubiera acompañado a Elon Musk fuera del Mercy General Hospital, estaba de pie junto a él en un pequeño escenario en el vestíbulo principal del hospital. El espacio estaba lleno de personal, pacientes, funcionarios locales y prensa. Detrás de ellos colgaba una gran tela que cubría lo que todos se habían reunido para ver. Margaret miró a Musk, que aún le resultaba extraño verlo con un traje formal. Parecía tan incómodo como ella se sentía bajo los focos.
Deberías hacerlo honores, dijo en voz baja. Esta era su visión tanto como la mía. Presidente. Wilson se acercó al micrófono. Damas y caballeros, hace un año, el Merci General se enfrentaba a un futuro incierto. Nuestro equipo estaba obsoleto, nuestro presupuesto era limitado y nuestro personal estaba sobrecargado de trabajo. Hoy nos encontramos en una instalación que se ha transformado por completo. Hizo un gesto a Margaret y Musk. A través de esta asociación única entre innovación tecnológica y atención compasiva, el Merci General ahora se ha convertido en un modelo para los hospitales de todo el país. La multitud aplaudió cortésmente. Margaret vio rostros familiares. El doctor Rodríguez sonreía con orgullo. La enfermera Pete le dio un pulgar hacia arriba. La doctora Patal con lágrimas en los ojos. En el último año, Wilson continuó. Los resultados de los pacientes han mejorado en un 47%, los tiempos de peso han disminuido en un 68%, y lo más notable, las puntuaciones de satisfacción del paciente son las más altas en la historia de nuestro hospital. Esta vez, los aplausos fueron más entusiastas. Margaret sabía que esos números representaban innumerables vidas mejoradas, aliviadas del dolor y reconfortadas para las familias. Ahora cederé el micrófono a las dos personas que hicieron esto posible. Nuestra administradora del hospital, la doctora Margaret Chen, y el fundador de EalTineBet, el señor Elon Musk. Margaret dio un paso al frente con el corazón palpitante. Hablar en público nunca había sido su fuerte, pero las palabras de hoy importaban demasiado como para delegarlas. Gracias a todos por venir. Ella comenzó. Esta transformación no sucedió por mí ni por el señor Musk. Sucedió gracias a cada persona en esta sala y a cientos más que no pudieron estar aquí hoy. Cada médico que aprendió nuevos sistemas manteniendo su compromiso con los pacientes. Cada enfermera que se adaptó a las nuevas tecnologías manteniendo su toque compasivo. Cada miembro del personal que abrazó el cambio aferrándose a nuestros valores fundamentales. Hizo una pausa para hacer contacto visual con tantas caras conocidas como pudo. Cuando el señor Musk compró este hospital, muchos de nosotros temíamos que la tecnología reemplazara el elemento humano de la atención médica. Lo que descubrimos, en cambio, fue que la tecnología adecuada puede mejorar la humanidad, dándole a nuestro personal más tiempo para sentarse con los pacientes, tomarse de la mano, escuchar y consolar. Musk dio un paso al frente para pararse a su lado. Por una vez, no interrumpió ni tomó el control. Nuestro programa de enlace con pacientes, que comenzó como un pequeño experimento en oncología, ahora se está implementando en hospitales de todo el país. Nuestro modelo de cirugía híbrida, en el que asistió a cirujanos humanos en lugar de reemplazarlos, ha reducido las complicaciones en un 60%. Y nuestro sistema de predicción de salud comunitaria nos ha ayudado a llegar a pacientes vulnerables incluso antes de que sepan que necesitan atención. Margaret se giró para mirar a Musk. Nada de esto habría sido posible sin la visión y la inversión del señor Musk. Podría haber. Irritó nuestras preocupaciones e impuso cambios desde arriba. En lugar de eso, escuchó y se adaptó. Aprendió que la atención médica, en última instancia, se trata de personas que cuidan a otras personas, incluso cuando se trata de tecnología asombrosa. Musk pareció genuinamente avergonzado por el elogio. Se aclaró la garganta y se inclinó hacia el micrófono. Cuando visité este hospital por primera vez, dijo, lo veía como un problema técnico que resolver. Equipos obsoletos, procesos ineficientes, datos que no se estaban utilizando. Miró a Margaret. Lo que no tuve en cuenta fue el elemento humano y ciertamente no esperaba que me echaran por usar el sombrero equivocado. La risa recorrió a la multitud. La historia de su primer encuentro se había convertido en leyenda del hospital. Ese momento me enseñó algo importante. Musk continuó inusualmente reflexivo. Que los principios importan, que a veces la persona dispuesta a decirte que no es exactamente la persona que necesitas en tu equipo. Miró a Margaret con genuino respeto. La doctora
Chen se mantuvo firme ese día no por política, sino porque le importaba crear un ambiente acogedor para cada paciente. Ese mismo compromiso de hacer lo correcto ha guiado todo esto.